Ok. Bueno, buenos días a todos los participantes, buenos días a la profesora Beatriz Mesa. Y bueno, hoy justamente vamos a tener una presentación sobre un trabajo que ha hecho la profesora Beatriz Mesa Suinaga, ya durante varios años, que incluso creo que fue el tema de su trabajo de tesis de doctorado, que se titula El taller de arquitectura del Banco Obrero y la vivienda en Venezuela. Bueno, saben que esta conferencia se enmarca dentro del ciclo que ha adelantado la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat a través de la Comisión de Historia de la Ingeniería, que es la de la cual yo formo parte. Y esta sería la cuarta conferencia del año. Y este ciclo de conferencias, bueno, justamente lo hacemos en conjunto con el Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa, de la Universidad Católica Andrés Bello, y con el apoyo del Centro de Estudios en Línea de la UCAP también. Eh, y bueno, voy a leerles el currículum de la profesora Beatriz antes de iniciar. La profesora Beatriz Mesa Suinaga es doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Ahí también hizo la maestría en Historia de la Arquitectura, magíster licenciado en Historia de la Arquitectura, y también se graduó de arquitecto en esa misma facultad. Y ahí también ha desarrollado su trayectoria como docente, donde es profesora titular, ha tenido clases tanto en pregrado como en posgrado, es investigadora en el área de historia de la arquitectura, del urbanismo, del patrimonio, y es autora de libros, artículos, ponencias sobre historia de la arquitectura y del urbanismo, y también bueno, ha sido tutora de trabajos finales de grado, en maestría y en doctorado. Así que bueno, voy a hablar entonces a la profesora Beatriz, bienvenida, esperemos que el internet no nos fastidie. Bueno, muchas gracias, Orlando. Quiero agradecer a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por su invitación, especialmente a la Comisión de Historia y al todo el apoyo que la Universidad Católica Andrés Bello está dando a este ciclo de conferencias. Hoy les voy a hablar, como les mencionó Orlando, de un tema relativo a la arquitectura del siglo XX en Venezuela, y es la labor que llevó a cabo el taller de arquitectura del Banco Obrero en la producción de vivienda en el país a mediados del siglo XX. Efectivamente, esta conferencia se va a basar en los resultados de la investigación doctoral que yo desarrollé en la Universidad Central de Venezuela, bajo la tutoría del doctor Manuel López Villa. Esta tesis se puede consultar en la plataforma institucional Saber y Ser. La idea de esta conferencia es tratar de darles, de manera por supuesto muy resumida, lo que fue el panorama de esos planes y programas que se llevaron a cabo mediante la labor del taller de arquitectura del Banco Obrero. Por eso, primero vamos a examinar un poco las condiciones de lo que fueron esos años de mediados del siglo XX en Venezuela. Luego hablaremos acerca del Plan Nacional de la Vivienda, 1951-1955, al cual siguió el Plan Extraordinario de Vivienda para Caracas, Cerro Piloto. Este programa Cerro Piloto tuvo su continuidad con el programa presidencial para erradicar la vivienda insalubre en Venezuela a partir de 1955, y vamos a cerrar con algunas reflexiones sobre estos temas. A pesar de que generalmente se habla de que esa Venezuela de mediados del siglo XX son los años de la década militar y se considera como un periodo homogéneo, en realidad hubo tres momentos distintos y hay que señalar. Cuando un grupo de militares insurgen contra la presidencia constitucional de Rómulo Gallegos en noviembre de 1948, se nombra una junta militar de gobierno encabezada por el comandante Carlos Delgado Chaló. Aquí acompañaron los también comandantes Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Luego del magnicidio ocurrido contra Delgado Chaló en noviembre de 1950, se instala una junta de gobierno en 1950 que encabezó el abogado Germán Suárez Flamerich. Pero igualmente Llovera Páez y Pérez Jiménez estuvieron formando parte de ese gobierno. En noviembre de 1952, nuevamente las Fuerzas Armadas desconocen los resultados de las elecciones para nombrar una Asamblea Nacional Constituyente, elecciones que fueron favorables a partidos de oposición, y entonces nombran
como presidente provisional de Venezuela al entonces coronel Marcos Pérez Jiménez. Una presidencia que fue ratificada por el Congreso en 1953 y que perduró hasta enero de 1958. Si bien es cierto que estos tres momentos históricos hay que señalarlos respecto a estos años, también hay que indicar que hubo un pensamiento modernizador de base que tenía tanto elementos positivistas como elementos autocráticos y que se expresaron en lo que Marcos Pérez Jiménez desde 1949 va a llamar el nuevo ideal nacional. Ese nuevo ideal nacional tenía como uno de sus objetivos lograr el mejoramiento moral, intelectual y material de los venezolanos. Y uno de esos conceptos fundamentales involucrados en el nuevo ideal nacional fue la transformación racional del medio físico. Esta idea, por supuesto, toca estrechamente a nuestras disciplinas de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo. Todo lo que tuvo que ver con la apertura democrática en los años anteriores a 1948, por supuesto, fue rechazado a partir de este momento. Hubo una gran represión de las libertades cívicas y personales, sobre todo las políticas, pero simultáneamente el país disfrutó de una gran bonanza económica en medio de lo que fue la reconstrucción mundial tras la Segunda Guerra. Los ingresos petroleros permitieron continuar la modernización y la modificación de esas estructuras tradicionales de la sociedad venezolana. Este proceso se revela, por ejemplo, en la acelerada urbanización del país, en que el sector agropecuario capitalista avanza y que hay una construcción masiva de obras de infraestructura que reforzaron la ocupación del territorio. A pesar de estas condiciones aparentemente tan favorables, lo que revela el Censo Nacional de Población levantado en noviembre de 1950 es que la población ya alcanzaba un poco más de 5 millones de habitantes y que por primera vez en la historia superaba la población urbana con un 53.8% a la población rural. En este octavo censo de población, igual que había ocurrido en el censo de 1941, se recogieron informaciones sobre las viviendas en el país. El total era de 875.704 viviendas, pero un 46.68% de ellas fueron calificadas como ranchos. ¿Qué eran los ranchos? Las casas construidas con materiales provisionales, con techos de paja o palma, paredes de tablas o bahareques, pisos de tierra y construidas en zonas sin servicio. Ciertamente, la mayoría de la vivienda campesina en Venezuela en ese momento respondía a estas mismas características, pero en las principales ciudades del país existían ranchos desde hacía varios años y solamente vamos a nombrar dos cifras. En Caracas, el 21.16% del total de las viviendas fueron catalogadas como ranchos, mientras en Cumaná el índice era de un 40.80%. Este problema de la vivienda, de la falta de vivienda adecuada en el país a mediados del siglo XX, involucraba problemas sanitarios y funcionales, pero también se relacionaba con una serie de factores como el incremento demográfico, el desempleo generalizado, el aumento de las migraciones desde el campo a la ciudad, el desorden y la insalubridad urbana, y el hecho de que la oferta habitacional pública o privada fuera mínima e incapaz de absorber las demandas de la población. Vamos a recordar que por ley de 30 de junio de 1928, el Banco Obrero, ente adscrito al Ministerio de Fomento, fue creado para financiar la adquisición de casas de habitación baratas e higiénicas por parte de la clase obrera. Así, la atención estatal a la vivienda en Venezuela se basó sobre todo en decretos presidenciales puntuales y en las leyes y reglamentos del Banco Obrero que fueron cambiando a lo largo de los años. Estos cambios llevaron a que tanto el propósito como el campo de acción del Banco Obrero variara, y de ser un ente financista, como fue visto en 1928, por decreto de 1950, decreto presidencial, el Banco Obrero se va a constituir en el ente encargado de fomentar la construcción de barrios
y viviendas higiénicas de bajo costo en todo el país. Así, esta serie de cambios va a necesitar, a requerir que la estructura organizativa del Banco Obrero incluya la aparición de dependencias técnicas. En 1938 surge el primer asesor director de obras de construcción, al año siguiente aparece una oficina de arquitectura, y en 1943 un departamento de ingeniería a cargo de Carlos Raúl Villanueva, pero que estaba dedicado únicamente a la reurbanización del silencio. Las políticas de vivienda en Venezuela van a sufrir un cambio significativo a partir de 1945, con la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que en el Banco Obrero se crea un departamento técnico y de construcción y luego una sala técnica, ambos encabezados por el ingeniero Leopoldo Martínez Olavarría. Esta junta revolucionaria de gobierno encarga a un grupo de expertos que hagan un estudio del problema de la vivienda, de lo cual sale un informe presentado en enero de 1946, que va a tener como consecuencia inmediata la promulgación de 2 decretos presidenciales. En uno se van a crear unas comisiones especializadas en el Banco Obrero y se va a incrementar sustantivamente su presupuesto. Pero también se va a formular el primer plan de vivienda en el país de 1946. Ese plan preveía que en 10 años se construirían 40.000 viviendas. Teóricamente, eso deberían jugar el déficit habitacional. El primer año deberían construirse 4.000 viviendas ubicadas en 14 ciudades. A pesar de que el Banco Obrero cambia su estructura organizativa, Villanueva y Martínez Olavarría trabajan en producir proyectos de modelos de viviendas adaptados a cada una de esas 14 ciudades. Hay un aumento del presupuesto y todos los recursos del Estado se aplican en este intento de cumplir con el Plan Nacional. Cuando Rómulo Gallego fue derrocado en noviembre de 1948, el Banco Obrero había logrado concluir un poco más de 5.000 viviendas en todo el país. Una cifra bastante alejada de las metas del plan, y podemos decir que entre 1928 y 1950 el Banco Obrero construyó 12.112 viviendas en 23 ciudades distintas del país. Esa cronología de dependencias técnicas que hemos señalado va a culminar el 14 de mayo de 1951, cuando se cree el taller de arquitectura del Banco Obrero, dirigido por Carlos Villanueva y formado por una serie de profesionales nacionales y extranjeros, dibujantes y estudiantes de arquitectura, que tenían como objetivos formular un plan de vivienda y hacer los proyectos necesarios para ejecutar. Tan pronto como en julio de 1951, el director gerente de Banco cuenta ante la prensa el Plan Nacional de la Vivienda 1951-1955. Este también es expuesto públicamente en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela a partir de noviembre de este mismo año. El objetivo del plan era dotar a aquellas ciudades de mayor crecimiento poblacional de cuotas anuales de vivienda proporcional al crecimiento intercensal y frenar así la emigración hacia centros densamente poblados. El Plan Nacional prevé que se construyan en 15 ciudades, es decir, un poco más de 3.000 unidades. Por esto implica una disminución de 1.000 viviendas respecto a lo previsto en el periodo 46. Y a pesar de que las autoridades del Banco Obrero declaran que el Plan Nacional va a atender sobre todo al interior del país, si vemos la asignación de cifras para cada ciudad, esto queda, por supuesto, desmentido. Para Caracas se destinan 7.000 viviendas, es decir, de las 12.185 previstas para esos 4 años. Mientras Maracaibo, que es la segunda ciudad de importancia, apenas de 50, y así, en sentido decreciente, vamos a ver cómo las ciudades seleccionadas
contarían con números significativamente menores. También en el Plan Nacional de la Vivienda, el Cabo deja asentados cuáles eran los conceptos arquitectónicos y urbanísticos que iban a en los proyectos para el Plan Nacional. Desde el principio, el Cabo declara que va a seguir las directrices de la arquitectura contemporánea y que las expresiones técnicas que iban a utilizar eran unidades vecinales, grupos cooperativos, urbanizaciones y reurbanizaciones. También hablan de construcción masiva, simplificación de la distribución, eliminación de lo accesorio en el hogar. Y un tema que va a estar presente durante todos estos años es la batalla contra el rancho. Para acometer el Plan Nacional de la Vivienda, el plan va a ser llevado a cabo mediante 4 estrategias diferentes que propone el taller de arquitectura del Banco Obrero. Pero hablan de aprovechar el acervo construido por el Banco Obrero para densificar o ampliar urbanizaciones existentes. Segundo, con parcelas en áreas urbanizadas o urbanizaciones completas para diseñar y construir viviendas en esas parcelas o urbanizaciones. También, por supuesto, van a proyectar urbanizaciones completamente nuevas y, finalmente, se contratan 3 oficinas externas al Banco Obrero para que diseñaran 3 proyectos: la unidad vecinal La Pomona en Maracaibo, La Concordia en San Cristóbal y Las Vegas de Petare en Caracas. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas estrategias. Aquí tenemos que en la urbanización La Barraca, en Maracay, se van a incluir una serie de nuevas viviendas, tanto casas como apartamentos, en terrenos libres, aprovechando la infraestructura de esta urbanización de 1947. Así también, en la ampliación de la urbanización Bella Vista en Valera, vemos cómo el terreno que estaba libre va a ser utilizado para cubrirlo con 52 casas del mismo tipo de las existentes en la primera etapa. En el caso de la ciudad de San Juan de los Morros, se compra una urbanización completa, la urbanización La Tropical, con 113 parcelas. Sin embargo, solamente se construyen 48 casas de 3 modelos diferentes. Los proyectos para nuevas urbanizaciones, por supuesto, fueron numerosos en estos años, pero vamos a destacar el caso de la reurbanización de Ciudad Tablitas. Ciudad Tablitas era un barrio de ranchos ubicado en Catia, en el oeste de Caracas, y estos ranchos fueron demolidos para, en su lugar, levantar una serie de bloques de 4 pisos que contenían 824 apartamentos. Cuando se señalan estos conceptos, fue la del arquitecto franco-suizo Le Corbusier. La unidad de habitación de Marsella se va a tomar como referente en muchos de los proyectos de esta etapa, y aquí tenemos el primero, es la unidad de habitantes Quinta Crespo, que en una superestructura de concreto armado de 12 pisos tendría 118 apartamentos, más comercios en planta baja y una terraza visitable. Este tipo de edificios en el Banco Obrero y en Venezuela en general suelen llamarse superbloques. Este no fue construido, pero sí lo fue la unidad de habitación Cerro Grande en el Valle, con 14 pisos, 144 apartamentos de 2 modelos diferentes. Aquí encontramos remedios más claros de esos de la unidad de habitación de Marsella. Vemos la planta baja libre, el cuarto piso libre, la terraza visitable, aunque los servicios estaban en un edificio exento a la superestructura. Y aquí tenemos el otro superbloque dedicado a clase media,
los dos que hemos señalado anteriormente también estaban dedicados a clase media y todos en Caracas. Esta unidad residencial de Paraíso combinaba 2 bloques bajos con un superbloque que no solamente presentaba el cuerpo laminar, sino también 2 edificios perpendiculares que presentaban tanto una serie de servicios integrados a la propia superestructura en planta baja y mezanina, como 182 apartamentos en 18 del bloque laminar y en 16 pisos de los bloques posteriores. Si bien estos proyectos se dedican a clase media, vamos a encontrar que en la unidad residencial Diego de Lozada se va a utilizar por primera vez el modelo de superbloque para clase obrera. Aquí tenemos también una combinación de bloques bajos de 4 pisos con un bloque de 3 pisos y un bloque doble de 11 pisos. Aquí toda la estructura está dedicada a vivienda, ya no hay ningún piso libre, no tenemos servicios, ni tampoco terraza visitable. La circulación mecánica está ubicada en una torre exenta al edificio laminar y las paradas del ascensor se preveían cada 3 pisos. Entonces, estos 5 grupos de escaleras que daban acceso a 2 apartamentos por piso, permitían entonces que, de acuerdo con el nivel al cual llegaba el ascensor, se subiera o se bajara para acceder a él. Este modelo es muy importante porque cuando el Banco Obrero se aboque a la producción masiva de vivienda, este va a ser el modelo utilizado. En resumen, podemos señalar que el Plan Nacional de la Vivienda en realidad tuvo vigencia entre 1951 y 1953, que para el mismo el Cabo diseñó proyectos para clase obrera y clase media, 8 proyectos para ampliar o densificar urbanizaciones Banco Obrero situadas en 6 ciudades, varios proyectos de viviendas para 5 urbanizaciones ya construidas situadas en 4 ciudades, 15 proyectos de nuevas urbanizaciones situadas en 10 ciudades, 28 modelos diferentes de vivienda unifamiliar y 10 modelos distintos de vivienda multifamiliar de baja o gran altura. En total se construyeron 3.904 viviendas en 17 ciudades. Una cifra ciertamente importante en relación con lo que había sido la trayectoria del Banco Obrero, pero que tampoco lograba acercarse a las cifras estimadas en el Plan Nacional. Y entonces, a partir de 1954, vamos a ver un cambio de la política del Banco Obrero respecto a la vivienda en el país. Los barrios caraqueños siempre habían sido, digamos que criticados, eran considerados un peligro para la salubridad urbana y la estética de la ciudad, pero a partir de estos años 50, esto va a ser una constante, tanto en las declaraciones oficiales como en las referencias en la prensa. Y, por ejemplo, el gobernador del Distrito Federal, el teniente coronel Diego Canís, declara en octubre de 1953, que siguiendo instrucciones del presidente de la República, la gobernación y el Banco Obrero estaban estudiando un plan para reurbanizar los cerros y eliminar los ranchos. Fíjense que estamos hablando de octubre de 1953, hecho que va a ratificar el director gerente del Banco Obrero, Marco Antonio Casanova, también en diciembre de 1953, reconoce que esos cerros con ranchos son un problema grave, pero que ya estaban estudiando un cerro piloto, textualmente lo llama así, en las barriadas adyacentes a la carretera del Atlántico. Esto es una zona del oeste de Caracas. Y empiezan a aparecer entonces estos titulares de limpieza de los cerros en Caracas. Para que no quede duda que esto era una política oficial que viene directamente señalada por la Presidencia de la República, en la alocución del presidente Pérez Jiménez el 31 de diciembre de 1953, cuando él habla de todos los proyectos por hacerse, de las obras que se concluyeron y las obras que se concluirán, es decir, que se consideraba que esto ya
había iniciado, él señala el despeje de los cerros comprendidos entre el Atlántico y el Observatorio Cajigal, para reubicar a la población de esas zonas en viviendas adecuadas, y que esto era la primera parte de un plan de desocupación de los cerros de Caracas. Vamos a darnos cuenta que estas declaraciones son todas anteriores a lo que fue el informe que sobre el Cerro Piloto presentaron la gobernación del Distrito Federal y del Banco Obrero en enero de 1954. Un informe llamado El problema de los cerros en el área metropolitana. Allí recogieron los datos levantados tanto en términos socioeconómicos como constructivos de esa zona estudiada, como ya lo han señalado estas declaraciones, en el Cerro Central de Caracas, pero entre otras informaciones, este informe presenta el mapa de los barrios de ranchos en Caracas, y además dice que los ranchos 153 ya habían alcanzado los 53.616 ranchos, lo cual era más del doble de los 25.885 ranchos que el censo de 1950 contabilizó en la ciudad de Caracas. En el mismo informe de la Gobernación y el Banco Obrero, se dice que Pérez Jiménez, como presidente de la República, escogió aquellas zonas de Caracas en donde se aplicaría la primera parte del plan. Es decir, aquellas zonas donde se construirían nuevas viviendas para solucionar el problema de los ranchos en los cerros, y que esto es lo que se denominó Cerro Piloto, pues se suponía que debía servir de modelo para futuros desarrollos. Casi que simultáneamente con todo esto, el arquitecto Guido Bermúdez del taller del Banco Obrero presenta su estudio multicelular en Cerro Piloto en febrero de 1954. Un folleto en donde él presenta esta superestructura de 15 pisos, una superestructura de concreto armado, en donde dos elementos de planta rectangular, que él llama elementos estándar, permitirían combinarse de diferentes maneras para crear estos edificios altos que despejadas las zonas escogidas para ello. Mientras tanto, la División Técnica del Banco Obrero va a presentar un programa constructivo en 1954 y dice expresamente que ya el Plan Nacional de la Vivienda no se va a considerar como tal, sino lo que ellos llaman un plan de acción inmediata. Un plan de acción inmediata que tenía dos fases. En el primero era la continuación de las actividades ordinarias, es decir, la continuación de aquellos proyectos que estaban ya en ejecución del Plan Nacional, y luego la atención al problema de la vivienda en los cerros que circundan Caracas, para solucionarlo definitivamente. Y esto es lo que da lugar al Plan Cerro Piloto. También Guido Bermúdez va a desarrollar completamente el proyecto para el bloque multicelular, este modelo de 15 pisos con 150 apartamentos, 10 apartamentos por piso, de 8 modelos diferentes, que iban desde 14 a 102 metros cuadrados. Y entonces, un error que suele repetirse en muchas fuentes. Cerro Piloto no es una urbanización. Cerro Piloto es un plan, es un programa del Banco Obrero que cuenta para que estos fueran demolidos y a su vez las zonas desocupadas se incorporaran como áreas urbanas útiles o zonas verdes de la ciudad. Entonces, este plan Cerro Piloto en su primera fase es lo que va a dar lugar a la construcción de 7 urbanizaciones en Caracas. A saber, estamos hablando de Cotiza, de Altos de Cúpira, de Lomas de Urdaneta, de Lomas de Patria, Atlántico Norte, de Artigas y de La Vega. Entonces, a esto se refiere Cerro Piloto
Y vamos a revisar rápidamente las características de cada una de estas urbanizaciones. El Plan Cerro Piloto se construye en Caracas durante 1954 con proyecto de Carlos Raúl Villanueva, Guido Bermúdez y Juan Centeno, con el apoyo de los auxiliares Carlos Brando, José Hoffman, José Antonio Ruiz Madrid y José Manuel Mijares. Aquí tenemos la primera urbanización, que es la Unidad Residencial Atlántico Norte, en donde se combinaron edificios de 4 pisos con 3 superbloques multicelulares de 15 pisos para un total de 533 apartamentos. En Lomas de Propatria fueron 2.068 apartamentos en 12 superbloques multicelulares, una serie de servicios colectivos que estaban en el proyecto, pero que no se construyeron. En el caso de Artigas, tenemos la única urbanización en donde hay 2 modelos diferentes de superbloques, 2 multicelulares y un modelo Diego de Lozada. Estos, más una serie de bloques de 4 pisos, contenían 651 apartamentos y una serie de servicios colectivos. En Cotiza vamos a encontrar 233 apartamentos en 2 superbloques multicelulares de 15 pisos. En Altos de Cútira, bloques de 4 pisos y 2 superbloques multicelulares van a contener 424 apartamentos. Mientras en La Vega, un bloque simple y uno doble van a contener 468 apartamentos más una serie de servicios mínimos. La urbanización más grande fue Lomas de Urdaneta, con 2.165 apartamentos en 15 superbloques que estaban distribuidos en 2 zonas, en lo que se llama propiamente Lomas de Urdaneta y lo que se llama El Amparo. Como podemos observar en la foto inferior, estas urbanizaciones, la mayoría de ellas fueron erigidas en terrenos de difícil topografía. Se hicieron grandes movimientos de tierra y en Lomas de Urdaneta es evidente que las terrazas donde se levantaron precariamente los superbloques eran muy estrechas, solamente estaban medianamente conectadas por esa sinuosa vialidad y en realidad no hay un sentido de conjunto en estas urbanizaciones. En resumen, con el plan Cerro Piloto se construyeron 7 urbanizaciones en Caracas en 1954, con 6.321 apartamentos en 40 superbloques multicelulares y una serie de bloques bajos. Mientras tanto, con el plan de acción inmediata, solamente se construye una urbanización para clase media en Caracas, con 192 apartamentos y 20 casas. No lo mencioné anteriormente, pero el plan Cerro Piloto se destina a clase obrera. Lo mismo que la densificación de la urbanización Los Jardines del Valle para clase obrera, con 48 apartamentos en edificios de 3 pisos. En resumen, en 1954, el Tabo diseña proyectos para clase obrera y clase media, 8 proyectos de nuevas urbanizaciones en Caracas, un proyecto para densificar una urbanización en Caracas y 2 modelos distintos de vivienda multifamiliar de baja y gran altura. Con el plan Cerro Piloto y el programa constructivo del Banco Obrero, se construyeron en Caracas 6.762 viviendas y en 14 ciudades del país se concluyeron 3.264 que ya habían comenzado bajo el Plan Nacional de la Vivienda. En total, este año arroja un número significativo de 1.026 viviendas construidas en todo el país. Evidentemente, la culminación del plan Cerro Piloto con esta cantidad de viviendas fue un éxito para el gobierno, que pronto declara que el plan va a continuar con el llamado Programa Presidencial para Erradicar la Vivienda Insalubre en Venezuela. Este programa va a ser llevado a cabo a partir de 1955, cuando sobre el Cerro Central de Caracas, que había sido
desocupado de ranchos, se expropiara un área de 2.6 millones de metros cuadrados, y es allí donde el Banco Obrero va a realizar un proyecto importantísimo, mientras el programa también se va a llevar al Departamento Vargas del Distrito Federal. En otras realizaciones del Banco Obrero, vamos a encontrar que a partir de 1955 las obras van a ser puntuales, de muy pequeña escala y sin que atiendan a un plan determinado. Cuando hablamos del programa presidencial para erradicar la vivienda insalubre en Venezuela, por supuesto que la obra máxima y el máximo referente de estos años es la Comunidad 2 de diciembre. Entre 1955 y 1957 se va a construir sobre el Cerro Central de Caracas, con proyecto de Carlos Raúl Villanueva, José Manuel Mijares y José Job. La Comunidad 2 de diciembre estaba formada por 3 unidades vecinales ubicadas en el sector este, central y oeste de ese cerro, y estaba formada por una serie de unidades cooperativas que estarían contenidas en cada uno de los superbloques, más una serie de bloques bajos de 4 pisos y edificios de servicios colectivos. La Comunidad 2 de diciembre, bueno, fue la obra más importante de mayor escala, y en sus 55 superbloques, en sus 74 bloques de 4 pisos, se construyeron 9.176 apartamentos con una serie de servicios colectivos. Cuando en diciembre de 1955 se inaugura la primera etapa de 2 de diciembre en el sector este, vamos a encontrar que se han construido 2.366 apartamentos en 13 superbloques del modelo Diego de Lozada modificado de 1955, más 26 bloques de 4 pisos. Una serie de servicios colectivos también, pero podemos notar en este plano de la urbanización de este sector cómo los bloques fueron colocados en el terreno con grandes áreas abiertas entre ellos, tratándose de cerrar un poco estas zonas mediante el uso de 4 pisos. También en el sector central, que se inaugura en diciembre de 1956, hay unos 2.388 apartamentos en superbloques de 15 pisos, más los servicios colectivos. En esta planta podemos observar cómo se mantiene la regularidad en cuanto a la disposición paralela de los bloques, pero también cómo el terreno disponible es más reducido que en la primera etapa. Para darnos cuenta de las diferencias entre los dos modelos utilizados en la primera y en la segunda y tercera etapa, el modelo Diego de Lozada 1955 presenta igualmente la torre de ascensores exenta, pero con paradas cada 4 pisos. Los grupos de escaleras, 5 grupos de escaleras en cada bloque, permitirían subir o bajar a 2 apartamentos por piso, mientras que en el bloque del modelo DL modificado, es decir, Diego de Lozada 1956, la escalera se ha colocado en sentido transversal. Este es el principal cambio, aunque también podemos darnos cuenta de que la torre de ascensores de 1955 presenta unas cruces de San Andrés como elementos de refuerzo estructural, lo cual ha desaparecido en la del 1956, marcos con ménsulas para reforzar este elemento. A pesar del cambio de la posición de las escaleras entre 1956 y 1955, el problema de estos elementos sigue siendo el mismo y probablemente el más grave en el diseño de los superbloques. Y es el tema de la falta de iluminación y de ventilación natural
así como la estrechez tanto de la escalera propiamente como del pasillo de circulación. Entonces, con este modelo de 1956, se va a construir la tercera etapa en el sector oeste, de 2 de diciembre, con 4.122 apartamentos en 26 superbloques y 16 bloques de 4 pisos, más los servicios colectivos. Podemos darnos cuenta por la planta cómo los superbloques están ubicados en terrazas estrechas y que no necesariamente todos los superbloques guardan la misma orientación, como habíamos visto en las etapas anteriores. Como este modelo de superbloque se va a llevar al litoral central, vamos a encontrar en Pariata la construcción de la unidad residencial 24 de noviembre este, en donde había un bloque de 4 pisos y 7 superbloques de 15 pisos que contenían 1.074 apartamentos. También en Maiquetía, la 24 de noviembre, con 450 apartamentos, en 3 superbloques de modelo 1956. Para señalar otras de las escasas realizaciones que el Banco Obrero llevó a cabo en el resto del país, vamos a nombrar la unidad vecinal portuaria Rincón de Maiquetía con 120 apartamentos en bloques de 4 pisos, y en Catialamar la densificación de la urbanización PAE. Este es un caso particular, pues esta urbanización también fue diseñada en el estado de 1951 con 324 casas. Sin embargo, en 1955 deciden demoler 46 casas para levantar en su lugar 3 superbloques del modelo Diego de Lozada, 1955, con produciendo una mezcla de tipologías arquitectónicas bastante, vamos a decir, que particular. También en Cumaná, en 1956, se amplía la urbanización obrera Bermúdez con 186 viviendas entre casas y apartamentos, mientras en Caracas se levanta la unidad vecinal Simón Rodríguez con 1.380 apartamentos en 9 superbloques del modelo Diego de Lozada, 1956. Y en 1957, 2 mínimas intervenciones. La unidad cooperativa Barcelona con 40 apartamentos en 4 bloques de 5 pisos, en un terreno que, como vemos en el plano de situación, era realmente un terreno excedentario, totalmente fuera de la trama de la ciudad. Y otro tanto podemos decir de la unidad vecinal Maturín, del mismo nombre, con 194 apartamentos. Una unidad que no solamente estaba fuera del tejido urbano, sino que además tenía como vecino el cementerio de la ciudad. Como síntesis de este periodo, 1955-1957, podemos señalar que el TABO desarrolló proyectos para clase obrera y clase media. 8 proyectos para nuevas urbanizaciones en 8 ciudades, 2 proyectos para densificar urbanizaciones en 2 ciudades y 2 proyectos para ampliar urbanizaciones en otras 2 ciudades. Más también diseñaron 7 modelos distintos de vivienda multifamiliar de baja y gran altura, para un total de 14.038 viviendas construidas en 8 ciudades diferentes del país. Podemos reconocer que a mediados del siglo XX en Venezuela los gobiernos militares estaban convencidos de que podían resolver el problema del déficit de vivienda, ya fuera aplicando la ideología de la unidad nacional, sobre todo el concepto de la transformación racional del medio físico, aportando esos recursos financieros que en ese momento eran abundantes en el país y mediante la actuación del Banco Obrero. Esto es lo que dio origen a la creación del taller de arquitectura del Banco Obrero el 14 de mayo de 1951 y que perdura hasta febrero de 1958, cuando es disuelto luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez.
El TABO fue creado para proponer planes habitacionales, proyectar urbanizaciones y viviendas, y tenemos que decir, o por lo menos eso considero yo, que el TABO estuvo formado por una élite tecnocrática que siguió los lineamientos oficiales sin críticas ni reparos a las circunstancias políticas del país en ese momento. También pretendieron solventar la falta de alojamiento y enseñar el uso del espacio compartido en gran escala, apelando a los elementos disciplinarios. Respecto a los planes de vivienda del Banco Obrero entre el 51 y 57, en el país se construyeron un total de 27.968 viviendas, más del doble de las 12.112 viviendas construidas entre 1928 y 1950. Sin embargo, hay que señalar ciertos rasgos particulares. Para Caracas se destinaron 21.202 viviendas, es decir, un 75% del total de lo construido y un 25% para el resto del país en una distribución absolutamente desigual. También en el TABO se diseñaron 47 modelos distintos de viviendas unifamiliares y multifamiliares que trataron de adaptarse a las características de las ciudades y al tipo de usuario. Las nuevas urbanizaciones, la mayoría de ellas se ubicaron en zonas extraurbanas y en terrenos no necesariamente de buena calidad en términos urbanos. Y a pesar de esta gran cantidad de viviendas construidas, no se logró satisfacer la demanda de la población, ni tampoco cumplir la promesa gubernamental de dar una vivienda a cada familia venezolana. Los proyectos del TABO entre 1951 y 1957 permitieron construir, ampliar o densificar 52 urbanizaciones con 27.968 viviendas ubicadas en 21 ciudades diferentes del país. Y a pesar de que ciertamente la experiencia del TABO no fue uniforme, ni monolítica, ni lineal, y que se basó en la pretensión de resolver el problema de la falta de vivienda con el apoyo oficial, con el solo concurso de lo arquitectónico, no se consideraron otros factores sociales, económicos o políticos, y así alimentaron la utopía de resolución del problema del déficit habitacional en la Venezuela de mediados del siglo XX. Bueno, aquí termino. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para responder sus preguntas. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, profesora Beatriz Mesa. Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen de todo lo que dijo la profesora, que bueno, primero hizo un repaso al contexto económico e institucional del país, que marcaba toda la actuación de esta oficina, ¿no? Los antecedentes dentro del propio Banco Obrero, desde que comenzó a tener asesores, oficinas de arquitectura, de ingeniería, sala técnica, hasta que apareció el taller de arquitectura como tal en el año 51, ¿no? Que perduró hasta el año 58. Y bueno, y la profesora identifica dos etapas también dentro del desarrollo del desempeño de esta oficina, ¿no? Y bueno, me llama la atención que sobre todo en la segunda etapa como que concentró su actividad en la ciudad de Caracas, evidentemente, ¿no? Bueno, miren, yo quería entonces abrir un poco el debate o los comentarios, preguntas a través del chat. No sé si por aquí hay algún comentario, ¿no? Hubo algunos momentos en que no se escuchó lo que decía la profesora, pero bueno, como todo estaba en el texto, también ya estaba en la presentación un poco el resumen. Bueno, no se perdió todo, no perdimos, realmente no perdimos nada de la conferencia. Bueno, entonces, como les comenté, está abierto el derecho a preguntas. Por aquí creo que tienen un comentario. No, bueno, no, la profesora Yajaira Freite, estupenda la presentación. Muy buena la presentación. Mari Carmen Casares, felicitaciones. Casares, perdón. Casares, felicitaciones a Arnaldo Gutiérrez. Nada que ver la gran misión vivienda, un retroceso respecto al TABO. A ver, por aquí, ¿qué dice por aquí? Agradecido por la ponencia. Creo que el profesor Alfredo
Una pregunta por aquí, hay una pregunta. La profesora Ajá. Yajaira, ¿cómo se Ok. adjudicaban las viviendas? A ver, Yajaira, bueno, eso dependía del tipo de urbanización, porque hubo muchas urbanizaciones que estaban dedicadas a clase media desde el principio, e inclusive hubo urbanizaciones que se diseñaron específicamente, por ejemplo, para ciertos grupos, para militares o para periodistas o para empleados públicos. En el caso de las viviendas para clase obrera, teóricamente esa población que fue desalojada de los ranchos, teóricamente debería haber ido a las nuevas edificaciones construidas. Sin embargo, bueno, no sé si se pudieron dar cuenta, pero los números no cuadraron en ningún momento. Podemos citar el caso de la reurbanización Ciudad Tablitas, en donde habían 1.048 ranchos, pero solamente se construyeron 824 viviendas. Entonces, teóricamente, esas nuevas urbanizaciones deberían absorber a la población de los ranchos, pero esto nunca logró alcanzar esas cifras. Y vamos a recordar que estas viviendas no eran regaladas, eran compradas. Entonces, tal como fue desde el principio de la creación del Banco Obrero en 1928, en realidad estas obras estaban dedicadas a los obreros pobres, pero con ingresos, es decir, que tuvieran salarios para pagar, así fueran las mínimas cuotas que el banco estipulaba. ¿Y qué hacía la gente? Bueno, se anotaba pues en el Banco Obrero y de acuerdo con sus, vamos a decir, credenciales, les adjudicaban o no las viviendas. Pero sí les puedo decir que nunca se logró resolver el déficit habitacional, a pesar de esas leyendas urbanas que dicen que en Caracas durante el perejimenismo no había ranchos. Eso es falso. No sé si se dieron cuenta en la última lámina de mi presentación, cómo al lado de los superbloques está toda la construcción, toda la presencia de los ranchos junto a estos edificios, y estamos hablando de fotografías de 1957. No, nunca logra eliminarse, no se logra resolver el déficit. Mira, Beatriz, aquí hay varias preguntas que, bueno, por lo que veo, todas se relacionan con lo que sucedió después que terminó cayó la dictadura, ¿no? Por Ajá. ejemplo, están sobre el tema de si hubo un impacto del sismo del 67 en las construcciones que realizó el Banco Obrero posteriormente, ¿no? Si hubo evaluación sobre el tema sísmico, por ejemplo. Pregunta por aquí, las nuevas normas sísmicas o de impermeabilización. Bueno, Esa es una pregunta. ajá, por supuesto que las normas sísmicas no fueron para nada tomadas en cuenta en estos edificios. Y sí hubo un cambio respecto al modelo multicelular hacia el modelo Diego de Lozada. El modelo multicelular es un edificio muy esbelto con unos grandes volados de cada lado, y este edificio era mucho más inestable en términos estructurales que el modelo Diego de Lozada, que no sé si se pudieron dar cuenta de que son una serie de marcos estructurales de concreto armado que van desde piso a techo. También los pisos libres desaparecen, y esta creo que fue la única consideración que se tomó en cuenta en términos estructurales, por lo menos en este periodo. ¿Cómo reaccionaron estos edificios con el sismo de 1967? Bueno, no lo sé realmente, pero creo que su comportamiento no ha debido ser inadecuado, porque la calidad de la construcción en Venezuela en ese momento, sobre todo la de concreto armado, era excelente, y pienso que no ha debido ser el impacto realmente significativo. Mira, aquí hay otra pregunta, Ajá. la pregunta anterior de Arnaldo Gutiérrez. Hay otra por Ajá. aquí de Tomás Estraca, que se parece mucho a la de Francisco Pérez Gallego ahorita, aunque sale de los límites temporales de la ponencia.
¿qué grandes fueron Ajá. las rupturas o las continuidades con lo ocurrido después del 58, en esa política de vivienda? Uf, O sea, bueno, si hubo continuidad con esa política, e incluso acá hay una bueno, pregunta de no, Bernardo no, no. Francisco, ajá, que se parece un Ajá, poco, si se desmontó ajá, el taller, qué unidades claro. sí, cayeron sustantivamente en los siguientes años las unidades producidas de vivienda. Esa es la pregunta más o A menos. ver, primero, el taller se desmonta en 1958, aunque ya prácticamente no quedaban profesionales ya en 1957, pero en 1948 se cierra el taller, se sustituye por una oficina técnica y Carlos Raúl Villanueva renuncia en junio de 1959 al Banco Obrero. En cuanto a la política de vivienda, también, junto con la dictadura, cae el taller y toda su política. Es decir, en 1959, el nuevo gobierno encarga al CIMBA, la Unidad de Investigación de Vivienda radicada en Colombia, que haga un estudio específicamente sobre los superbloques. Es lo que se llama el... ah, la evaluación de los superbloques, que se va a centrar fundamentalmente en señalar las deficiencias de estos edificios y de los conjuntos, los problemas, por ejemplo, de la morosidad también se toman en cuenta, los problemas del diseño, del proyecto de cada uno de estos edificios que tenemos que reconocer, que tenían sus bondades, pero también sus fallas graves. El tema de las escaleras internas probablemente era el mayor. Y este informe de evaluación de los superbloques va a recomendar, al final de toda esta supervisión que hacen, sobre todo a las urbanizaciones de superbloques, porque aunque generalmente se toma este periodo como que es el periodo de los superbloques, pero la labor del taller de arquitectura del Banco Obrero es muchísimo más amplia, no solamente los superbloques. Pero bueno, eso no se considera y todo va dirigido hacia el tema de los superbloques, se toma como símbolos de la dictadura y el informe recomienda prohibir absolutamente la construcción de todo tipo de edificios, de superbloques en Venezuela en ese momento. Sin embargo, en 1958 se construyen dos superbloques en la misma zona del 2 de diciembre, pero eso llega hasta allí y esto va a estar suspendido por lo menos hasta los años, pues creo que hasta los 70 por lo menos, que es cuando vuelve a aparecer el uso del edificio alto en la construcción de vivienda estatal. Lo que vemos en el Valle es lo que vemos en otras zonas de Caracas y del interior del país, pero con modelos de edificios totalmente distintos a los de esta etapa. Ujú. ¿Qué era lo otro? Ajá, por aquí hay otra pregunta que también se relaciona con eso. Si hay Ajá. si puede hacer una comparación en términos técnicos y una diferenciación con lo que ha sucedido con la misión vivienda con respecto a lo que sucedió en los años A en ese ver, 50. bueno, yo voy a decir una cosa. Yo he sido muy crítica respecto a todo lo que fue la labor del taller de arquitectura del Banco Obrero. Creo que hubo muchos problemas. Creo que hay muchas cuestiones que criticar, aunque también hay muchas cosas que reconocer en sentido positivo. Pero creo que si lo comparamos con lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, indudablemente la producción del taller de arquitectura no tiene parangón con lo que es esta especie de, bueno, creo yo, de ocupación a mansalva de terrenos en Caracas y en cualquier ciudad. Las obras del taller de arquitectura fueron concebidas a pesar de lo que señalé del tema de los terrenos, pero bueno, eso también tiene que ver con otros factores. Pero se estudiaban estos conjuntos, no era solamente erigir un edificio en cualquier parte. Bueno, probablemente en 1957, como vimos en esos ejemplos, sí tuvo algo de eso, pero para nada en lo que considero que la Gran Misión Vivienda ha estado llena pues, de errores y
y creo que no hay punto de comparación con lo que fue la obra del taller de arquitectura. Ok. Mira, aquí, a ver, ese fue el profesor Tomás Estraca. Aquí también el profesor Moisés Chávez nos pregunta, ¿a Ajá. partir de qué fecha empiezan a ocuparse informalmente los espacios vacíos de los grandes conjuntos? ¿Coincide esta ocupación informal con una fecha o periodo específico? Prácticamente el mismo día de la caída de Pérez Jiménez, la tercera etapa de la comunidad 2 de diciembre, que no había sido entregada, fue invadida, no solamente los apartamentos, sino también todos los edificios de servicios colectivos, y todo eso fue, bueno, en una situación que continuó, y todos los terrenos que teóricamente debían ser para zonas verdes y áreas de esparcimiento, ubicados entre los diferentes sectores, todo eso se pobló de ranchos, es decir, eso fue inmediato, no hubo que esperar ninguna fecha particular. Ok, aquí hay un comentario que también está alineado con esto, ¿no? Los, como llaman hoy en día, viviendas autoconstruidas, ranchos, recolonizaron los espacios residuales de los urbanismos que los combatían. ¿Qué opina de esa realidad y paradoja? Bueno, es que eso, pero bueno, a ver, como señalé anteriormente, el tema de los ranchos existió en todos estos años, en toda la década militar. No es cierto, como no sé si lo pudieron leer en la última lámina, lo que declaraba Pérez Jiménez en una entrevista a Agustín Blanco Muñoz diciendo que en Caracas se habían eliminado todas esas chozas y que ya estaban por resolver el problema totalmente. Esto no es cierto. De esos 53.000 ranchos que se contabilizaron en 1953. A ver, con los proyectos del Tabo se construyeron un poco más de 27.900 viviendas. Estamos hablando de 1953, 53.000 ranchos. Hacemos una resta simple y ahí tenemos un déficit sustantivo. Pero además, el tema de la demanda de la vivienda es que la demanda de la vivienda no crece aritméticamente, sino exponencialmente. Y a eso, a la demanda digamos, del crecimiento familiar intercensal, como hablaban los del Banco Obrero, habría que añadir las viviendas que había que desincorporar por deterioro o por problemas, y esa demanda siempre iba a ser creciente, mientras que la capacidad del Estado para producir viviendas, por supuesto, era finita. Así se pretendiera colocar todos los recursos, poner a todo el mundo a construir viviendas, eso era imposible. Y hoy en día considero que eso tampoco es posible de resolver. Es una cuestión que además tiene que ver con elementos estructurales de la propia sociedad, que no dependen de la arquitectura, como muchas veces queremos pensar nosotros, los profesionales, que hacemos un gran proyecto y con eso lo resolvemos. Eso no es así. Esto tiene que ver con factores que están más allá de nuestra capacidad de acción. Sí, mira, aquí también tengo algunos comentarios sobre el tema técnico. Ajá. En algunos casos pareciera que la premura de la ejecución iba afectando la calidad del producto final. No sé si es una pregunta o un comentario. Bueno, no sé si por supuesto que todas estas políticas de vivienda de las cuales hemos hablado hoy, a pesar de que decimos que son del Banco Obrero, en realidad ellos están respondiendo a lo que está imponiendo el gobierno en cada momento. Las políticas las decide el Poder Ejecutivo y el Banco Obrero lo que hace es ejecutarlas. Por eso vemos que de un Plan Nacional de 1951 que debía cubrir 4 años, de repente se deja de lado y entonces no, ahora nos vamos a resolver el problema de la vivienda en Caracas. O después, bueno, no, ahora seguimos, pero también vamos al litoral. Entonces, la exigencia era concluir las obras para ser inauguradas el 2 de diciembre o en fecha cercana a eso. Por eso, vamos a encontrar que, bueno, muchas veces las obras no estaban terminadas, que los terrenos cada vez eran, por supuesto, más escasos y su calidad, pues, peor. Vemos que la primera etapa de 2 de diciembre tiene unas condiciones, la segunda etapa tiene otras y la tercera, bueno, es ya como lo que queda aquí, vamos a resolver, y sin embargo es en la tercera etapa
donde tenemos esos conjuntos de bloques simples, dobles y triples. Imagínense lo que significa una comunidad de 450 apartamentos. Y todo esto, bueno, porque había que responder a las exigencias del gobierno. Así era, y por supuesto tenemos que imaginarnos que la calidad constructiva empezaría a sufrir. Mira, aquí hay otra pregunta muy interesante de Natalia Medrano. ¿Cómo se conformó el equipo del Tabo? ¿Hay registro de la participación de arquitectas mujeres en él? No, arquitectas no. Hubo estudiantes de arquitectura, sí, mujeres, pero arquitectas no. Este equipo estuvo conformado inicialmente, bueno, por Villanueva, por supuesto, y por una serie de profesionales extranjeros, como Víctor Mantilla Basso, como Carlos Celi Cepero. Bueno, a ver, Víctor Mantilla Basso era arquitecto, Carlos Celi Cepero todavía no se había graduado de arquitecto y estaba trabajando en el Ministerio de Obras Públicas. Y de allí pasó al Banco Obrero. También estos estudiantes de arquitectura que entran en el taller, como Guido Bermúdez, Carlos Brando, José Manuel Mijares, José Hoffman, Carlos Brando, todos ellos van a hacer una carrera dentro del taller, siendo estudiantes, y algunos de ellos se van a graduar de arquitectos, como Guido Bermúdez, Eduardo Rodríguez, siendo parte del taller. Otros que desarrollaron proyectos no eran arquitectos, pero bueno, digamos que actuaban con la dirección o bajo la dirección de Carlos Raúl Villanueva. Y estos profesionales, bueno, en 1954, bueno, fue el máximo momento del taller porque estaban abocados todos en lo que eran estos proyectos y fue el momento cuando hubo la mayor cantidad de personal. Luego, la construcción del Cerro Piloto ocasionó una debacle financiera en el Banco Obrero. Por supuesto, los gastos fueron inmensos y esto llevó a que gran parte de ese personal profesional fuera retirado y que el taller fuera cada vez más pequeño. Pero lamentablemente arquitectas no hubo. Ok. Bueno, aquí hablan de que estaba una canción de Simón Díaz, el Superbloque, tuvo su canción. Ah, claro, sí, sí. Un superbloque es lo mejor para poder vivir. Aunque sea de los 60, esa decía. canción, ¿no? Es de los Sí, 60. esa canción es de los 60, de los tempranos 60. Ok. Así es. Ajá, ¿qué pregunta Ajá. Javier Cerizola? Ok. Críticas negativas al plan Cerro Piloto, a su relación con la ciudad, con sus bordes. ¿Hubiese sido mejor pensar en ciudades satélites? Pero eso que me lo estás preguntando a mí, o si hubo Sí, críticas. sí, no, preguntas para ti. Ah, ok. Bueno, yo creo que como todos los proyectos, todos tienen cuestiones criticables. Creo que sobre todo en los grandes conjuntos como Lomas de Propatria y Lomas de Urdaneta, digamos, todos los defectos del proyecto quedaron pues realzados. Esa, digamos, esa ubicación precaria en unas terrazas, pues que prácticamente están esos superbloques allí medio colgando, en donde no hay ninguna relación entre los superbloques, en donde no hay una definición de áreas públicas o de áreas privadas. Si uno visita estos superbloques hoy en día, se da cuenta de que todavía, hoy en día, 60 años después, los superbloques están levantados al ras con la calle. No hay un área de separación con la vía de circulación y como, bueno, todo el edificio desde planta baja hacia arriba está lleno de apartamentos, bueno, esto en realidad podemos decir que el diseño de estos edificios, y más que el diseño de los edificios que tiene sus problemas, pero creo que la principal crítica sería hacia la ubicación y al desarrollo de los conjuntos, porque en realidad la mayoría no fueron conjuntos. Sencillamente pareciera que hubo, bueno, este es el terreno, vamos a acomodar aquí la mayor cantidad, porque también esa era la intención. Ubicar y construir la mayor cantidad de apartamentos en el espacio que fuera
que estuviera disponible, porque la idea era inaugurar muchas viviendas en diciembre. Entonces, Cerro Piloto, sí, tiene muchísimos problemas y también las diferencias entre lo que es, por ejemplo, La Vega o Cotiza, respecto a Lomas de Urdaneta y Lomas de Propatria, bueno, son significativas. Yo creo que sí, hay muchísimas cosas que revisar en estos proyectos, que yo creo que muchos de los que se dedican hoy en día a estos temas no se han preocupado por ver. Mira, que hay dos comentarios. Parte de la población de Yajaira Freite, ¿no? El primero, Ajá. parte de la población de los ranchos de Caracas fue depositada, entre comillas, en ciudades aledañas a Caracas. Bueno, Arnaldo Gutiérrez, ¿sí? ajá, no, tiene razón, Ah. tiene razón. Ajá, Arnaldo Gutiérrez. Para cubrir ese déficit surgió la empresa Vivienda Venezolana. No sé cuál será esa empresa. No sé, no Ujú. sé, no sé Ok, cuál es esa empresa, sí. ni sé Bueno, el tampoco de déficit, qué sí, año. sí. El déficit siempre presente, ¿no? Aquí hay una Exacto, pregunta siempre. para Alfonso Arellano. Ajá, Saludos, los arquitectos del Tabo. Es una pregunta. ajá. ¿Desdibujaron o neutralizaron la connotación socialista de las Siedlungen alemanas y los bloques colectivistas tipo Unité de origen ruso corbusiano que emplearon en Venezuela de esos años? Yo creo que sí. Yo creo que en realidad los arquitectos del Tabo lo que hacen es tomar el modelo como un elemento abstracto, un modelo que podía servir para tratar de acercarse a las cifras que querían alcanzar en términos constructivos, pero yo creo que ideología de la Siedlungen no había ni hubo allí para nada, por lo menos a mi entender. Y creo que también lo mismo ocurre con el modelo de la unidad de habitación de Marsella. Hay un proceso de degeneración del modelo que termina perdiendo, digamos, sus virtudes originales, bueno, para convertirse en esta especie de, bueno, de contenedor de apartamentos. Uh-huh. Uh-huh. Mira, aquí hay otra pregunta que creo que es el profesor ¿se podría decir en consecuencia que este método de ocupación del territorio no hizo ciudad? Oye, yo creo que hubo algunas urbanizaciones que sí. Por ejemplo, esta es una urbanización que probablemente la mayoría no conoce, pero en Puerto La Cruz hay una urbanización llamada Chuparín, que es un caso, considero yo que es uno de los mejores casos de resolución de vivienda y de urbanismo de los que desarrolló el TAB. Pero estos grandes proyectos de construcción masiva, en realidad, aunque se declara lo contrario, no considero yo que formaran parte de la ciudad. Porque, por ejemplo, 2 de diciembre, si usted ve un plano de la ciudad de Caracas y ve 2 de diciembre y dice, ah, bueno, pero esto está en el centro, esto está aquí mismo. Claro, en plano sí, pero si usted lo ve respecto a las cotas, es decir, al nivel del terreno, pues 2 de diciembre no está para nada cerca de la ciudad. Me refiero a la ciudad tradicional, pues, o a la trama de la ciudad. Y así, bueno, y el caso de Cerro Piloto, pues muchísimo menos. Se llama Cerro Piloto por algo, no solamente por esta idea de que serviría de modelo, sino que todos estos conjuntos están ubicados en un cerro y por tanto sus relaciones con la ciudad formal son o muy escasas o inexistentes. Yo creo que no se puede calificar esto como una idea de construcción de ciudad. Ok. Mira, aquí también se preguntan, ¿se puede decir que hubo alguna preocupación por incluir espacios para servicios comunales en todos los proyectos del Tabo? Bueno, en todos no, en algunos sí, pero el caso que podríamos señalar como más emblemático, que es 2 de diciembre, en donde se previeron guarderías, mercados, iglesias, centros cívicos, gimnasio, kinder, están allí, efectivamente, pero si usted se pone a contabilizar nada más el número de familias que deberían servir estos servicios colectivos, uno se puede dar cuenta de que eso
se convierte en un saludo a la bandera. Porque si en un superbloque simple hay 150 apartamentos, es decir, 150 familias de clase obrera, que la mayoría tenían entre 6 y 9 hijos, y usted tiene al lado un solo kinder con capacidad para 60 niños, y estamos hablando de un solo superbloque, no de 2.368 apartamentos, como en la segunda etapa. Explíqueme cómo estos servicios pueden ser suficientes para atender a esta población. Ciertamente, muchos conjuntos tienen estos servicios, pero vamos a dejar claro, por ejemplo, en la reurbanización de Ciudad Tablita, con 824 apartamentos, lo que se prevé son unos estacionamientos y un abasto, una bodega. Eso. Entonces hay que, digamos que hay que tomar esto con sus matices, porque no es tan directo ni tan cierto eso de que todos los proyectos del Estado tuvieron servicios comunales, ni que fueron suficientes aquellos que los previeron. Ok. Bueno, aquí, creo que es la última pregunta que hay aquí por el chat. ¿Por qué Ajá. los bloques del silencio parecen más amigables que los que se construyeron luego? Porque los bloques del silencio son algo totalmente diferente. A ver, primero, la reurbanización del silencio se destina a clase media. Lo voy a decir otra vez, se destina a clase media. No como algunos dicen que eso fue para clase obrera. No, señor. Desde el principio, el silencio es para clase media. Y por tanto, este proyecto, ustedes se podrán dar cuenta que, como dice el profesor Manuel López, no hubo un antes ni un después. Es un proyecto único y presenta una serie de características que, digamos, reúnen lo mejor de lo que había venido haciendo el Banco Obrero, pero también las experiencias del mismo Villanueva, tanto en términos de urbanismo como en términos del conocimiento de lo que era la arquitectura moderna en esos años. No hay punto de comparación entre lo que se hace en los años 50 y lo que es la reurbanización del silencio, para nada. Bueno, aquí hay un comentario del profesor Estraca, Tomás Estraca. Con Ajá. respecto a los servicios, me parece que Caricuao ya pareció haber corregido los errores anteriores. Cada tantos bloques una escuela, cada tantos más un liceo y así. Bueno, ojalá que haya sido así. Yo no puedo hablar mucho porque en realidad no conozco el caso de Caricuao, pero sí, sí entiendo que allí hay una serie de servicios que en estos proyectos no se habían previsto para nada. Ok. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Buenos días, profesora. Esta es Natalie Vargas. Buenos días, profesora. ¿Podría hacer algún comentario acerca de la influencia de la Carta de Atenas y los CIAM en los ideales de una vivienda higiénica para toda la población, así como la elección de la tipología del superbloque? Bueno, fíjate, hay una cuestión respecto a lo que se declara y otra respecto a lo que se hace. Si uno revisa los folletos del Banco Obrero y los libros del Banco Obrero durante estos años que se publican, ya se hace digamos, una labor de difusión tanto de su trabajo como de estos ideales de la arquitectura moderna, esto va a estar presente. Pero sin embargo, si nos ponemos a revisar los proyectos, sobre todo de los superbloques, nos damos cuenta de que esto en realidad no se toma en cuenta. Los superbloques van a contar con modelos diferentes de apartamentos que iban, por ejemplo, desde 14 metros cuadrados para una sola persona hasta 102 metros cuadrados para una familia de 8, esto es en Cerro Piloto. En 2 de diciembre hay 3 modelos diferentes de apartamentos, pero todos estos apartamentos, independientemente de cuál fuera su área, tenían un solo baño, una sola unidad sanitaria que además estaba ventilada mecánicamente. Por supuesto que podemos imaginarnos qué es lo que ocurre, pero no a lo largo del tiempo, sino prácticamente desde el mismo momento. Los sistemas de extracción de la ventilación mecánica no funcionan. El problema, por ejemplo, de los bloques calados que se utilizaron
pues también de manera masiva en los superbloques, teóricamente parecieran una buena solución, pero podemos pensar simplemente cuáles problemas genera una pared que es abierta y que permite la entrada de cualquier cosa. Y el tema de las escaleras, que es el más grave, indudablemente, no solo en términos de higiene, sino también en términos de la seguridad. Y otro tanto es el tema de la basura, de la disposición de basura. Puesto que estas plantas bajas, que estaban totalmente dedicadas a apartamentos, no había un área suficiente, por ejemplo, para el cuarto de la basura. Y lo que hacían era llevar el ducto de basura hacia un pequeñito cuarto, y eso era lo que se disponía como sitio de desechos. Esto, por supuesto, no habla de que se haya previsto el tema de la higiene o de la adecuada disposición de los desechos. La elección de la tipología del superbloque yo creo que tiene que ver tanto con este deseo de seguir las directrices de la arquitectura contemporánea, como ellos decían, como también la necesidad de construir una gran cantidad de viviendas en el menor espacio posible y en el menor tiempo posible. Y para eso un superbloque es mucho más efectivo que, por ejemplo, unos bloques de 4 o 5 pisos. Ok. A ver, por aquí creo que no hay más comentarios. Déjame revisar de todos modos rápidamente. Sí, no vemos comentarios. Ajá. Sí, no, todos son saludos, me despido. Agradezco la excelente conferencia, profesor Alfredo, bueno, todos, Natalie, muchísimas gracias. Todos, bueno, estamos contentos de verdad. Es una oportunidad para justamente entender cómo fue la coyuntura en la que reapareció la profesión del arquitecto en Venezuela en ese momento, ¿no? Después que se abrió la carrera, o sea, reabrió la carrera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, ¿no? Estaba en ese momento coyuntural de reaparición, ¿no? Y bueno, incluso la disciplina del urbanismo, que también los arquitectos en ese momento estaban promoviendo, y otros profesionales, ¿no? Bueno, miren, no sé si no hay otros comentarios. Bueno, lo que no me queda darle las gracias a la profesora Beatriz por atender esta invitación que le hicimos desde la Comisión de Historia de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. No sé si tiene algún comentario final, Beatriz. No, yo soy la que está agradecida de que me hayan invitado. Espero que haya podido transmitir lo que quería, que era, bueno, hacer una síntesis, por supuesto muy apretada de lo que fue esta experiencia, que considero que es una experiencia realmente fundamental del siglo XX en Venezuela, y que sería muy bueno que todos pudiéramos ir como eliminando estos mitos que con respecto a estos años suelen, bueno, abundar y repetirse constantemente. Así que bueno. Correcto. Bueno, muchas gracias. También desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, pues también el profesor Tomás Estraca está haciendo la referencia aquí. Estas conferencias son conjuntos entre la academia y la UCAP, y en particular con el Instituto de Investigaciones Históricas, Germán González Oropesa. Y bueno, también contamos con el apoyo muy grande del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Por ahí estaba Pina, que nos ayudó justamente a conectarnos hoy. Entonces, bueno, no me queda más que darles las gracias a todos ellos que nos ayudaron a que esto fuera una realidad, y a todos los participantes, que fueron 32, según lo que tengo aquí en el registro. Y bueno, les quiero comentar que este video, esto va a estar registrado en un video que va a quedar colgado luego en la página de YouTube de la academia. Así que pueden revisar más adelante justamente entonces ese canal de YouTube, para los que quieran otra vez revisar lo que se mencionó aquí con la profesora Beatriz. Bueno, muchas gracias. Gracias, Orlando. No, gracias a todos. Entonces, estamos pendientes para la próxima sesión que tendremos el mes que viene, alguna próxima conferencia, y también estaremos avisándolo. Bien, así será. Ok, bueno, hasta gracias, luego. Orlando. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.